Bienvenida, Isa. Hola, Ida. Bienvenida a este espacio de Eran. Estamos súper contentos de tenerte aquí. Actualmente coliderando el camino del Elder, como consultora, facilitadora de equipos, organizaciones en procesos de cambio, con todo lo que eso conlleva. Y bueno, desde esa premisa, ¿no?, de los sistemas vivos que traéis. Primera pregunta, ¿qué es esto de los sistemas vivos? Por favor, contextualízanos un poco. Bueno, pues los sistemas vivos en sí mismos es una teoría, ¿no?, que describe cómo funcionan los sistemas vivos aplicados a lo mejor en entornos más de naturaleza, y nosotras en el Camino del Elder, cuando decimos que trabajamos desde esta teoría, venimos a decir que, bueno, que contemplamos o vemos a las empresas, ¿no?, como si fueran sistemas vivos, y ahí es cuando pasamos a hablar de organizaciones vivas. Entonces nos basamos en que los sistemas vivos pues tienen la capacidad de autorregularse en base a lo que pasa a su alrededor, con diseños que son, bueno, con estructuras que no son diseñadas, sino que surgen de manera espontánea, ¿no?, de sus propias interacciones, pero que con sus propias características de autonomía, de adaptabilidad, de aprendizaje, etcétera, pues pueden mantener ese estado de equilibrio, ¿no? Si esto lo transmitimos o lo extrapolamos, por así decirlo, a las organizaciones, pues también vemos que hay determinadas estructuras que surgen de manera espontánea y que nos permiten, ¿no?, pues autorregular algunos procesos, que hay otras estructuras que podemos también diseñar y que si pusiéramos como atención, ¿no?, a todos estos procesos y estas estructuras, pues podríamos ser igual o mantener la misma capacidad de adaptabilidad, ¿no?, y de aprendizaje que muestran los sistemas vivos en sí. Entonces, un poquito lo que hacemos desde el Camino del Elder es que tanto los acompañamientos como las formaciones o cuando facilitamos, ¿no?, procesos con equipos, pues bueno, a través de la facilitación como técnica o herramienta y del liderazgo, que es como el ejercicio de liderazgo consciente, pues un poco ayudar o acompañar más bien a las organizaciones o los equipos a que puedan diseñar estructuras que permitan, ¿no?, pues esa efectividad, ¿no?, que nos da el alcanzar ese grado de adaptabilidad, de autonomía, etcétera, y por otro lado también pues revisar patrones que a nivel personal o a nivel individual, patrones internos que también nos hacen perder como efectividad, ¿no?, pues cómo nos comunicamos, etcétera. Entonces, en resumen, vendría a ser un poco esto, ¿no? Observar, trabajar desde la teoría de los sistemas vivos es observar cómo se autorregulan los sistemas en términos, ¿no?, de naturaleza, y cómo esto lo podemos como extrapolar o llevar a las organizaciones. Y cuando hablamos que una organización no es capaz de autorregularse, es decir, que quizás pues, ha tenido algún cambio o hay algún estímulo que hace que la organización esté sufriendo de algunas nuevas problemáticas, conflictos o algún problema de comunicación, algún problema de adaptabilidad, ¿cómo hacemos para ser conscientes de todo eso, poner un orden, ¿no?, y clarificar un poco por qué están pasando las cosas que están pasando y por dónde empezar a actuar, ¿no? ¿Cómo es este diagnóstico, esta puesta de conciencia? A ver, cuando algo no, o sea, cuando dentro de una organización siempre estamos reajustando la dinámica en todas las organizaciones, y todas las personas vamos reajustando la dinámica día a día. Lo que pasa es que hay veces que ese reajuste nos lleva un gasto de energía mayor, ¿no? Cuando gastamos más energía decimos que no estamos siendo efectivas, ¿no?, o eficientes. La idea es poder ver dónde estamos perdiendo esa efectividad. Entonces, cuando en una organización el reajuste que están haciendo no está siendo efectivo, pues la organización de alguna manera lo percibe, pues hay gasto de energía, ¿no?, que en una empresa se puede ver pues en el agotamiento de las personas o en el que no salga el trabajo que hay que sacar, etcétera. Entonces, eso se percibe, pero a veces no sabemos poner nombre o identificar dónde estamos perdiendo esa energía. Entonces, ahí nosotras lo que hacemos es pues, trabajar con el modelo de efectividad grupal, que es un modelo ya que se desarrolla hace bastantes años, como hace 20 y pico años, y este modelo lo que trae es, bueno, desde la premisa de que los grupos nacen para satisfacer necesidades personales, para alcanzar objetivos que de manera individual no podríamos alcanzar, y para diseñar procesos y estructuras que nos ayuden a alcanzar ese propósito, pues un poco en base a esas tres, ¿no?, funcionalidades de los grupos, pues el modelo de efectividad grupal lo que propone es que para que un grupo sea efectivo tiene que atender
cuáles son esas necesidades de las personas, ¿no? De desarrollo personal, de remuneración económica, de relación social con otras partes de la organización. También hay unos procesos, ¿no? Que pueden surgir de forma, bueno, es como surgen todos, ¿no? de la repetición de cuando interactuamos, y de ahí pues surgen determinadas estructuras, otras las diseñamos, y en cualquier caso pues al final acabamos como en este último para qué de los grupos, que es satisfacer un objetivo, ¿no? En el caso de las organizaciones hablamos también de propósito o acercarnos hacia un propósito. Entonces, para que seamos efectivas y podamos acercarnos a ese propósito, lo que se plantea desde este modelo de efectividad grupal es que tanto las personas como los procesos, como el vértice de resultados objetivos, tienen que estar cuidados, ¿no? Y atendidos de alguna manera. El cómo poner conciencia, pues a veces lo que nos pasa es que no ponemos como mucha información, o sea, mucha atención en un tipo de información que nos dice que algo está fallando, que es como el flujo de energía emocional, y tenemos que poner pues bueno, pues el foco, porque no captamos bien esas señales, tenemos que poner el foco en cosas más tangibles, ¿no? Y ahí es cuando el modelo de efectividad grupal, pues con determinadas preguntas, va indagando qué está pasando en el vértice personas, si las personas están satisfechas o no, si se sienten autorrealizadas o no, etcétera, cómo son nuestras interacciones, de qué manera nos comunicamos, cómo son nuestros procesos, si estamos haciendo efectiva la participación, si implicamos a la gente, cómo decidimos, cómo generamos espacios de innovación o cómo tomamos nuestras decisiones, ¿no? Entre otros muchos procesos que hay, ¿no? Cómo nos comunicamos, etcétera, si nuestras estructuras son, bueno, adecuadas o efectivas para lo que queremos lograr, y también los resultados, si nos están acercando al propósito que tenemos, o si son suficientes o no. Entonces, pues a través de esas preguntas lo que hacemos es, pues eso, ponerle como nombre a lo que otro tipo de información nos permite como intuir, ¿no? Hacer visible lo invisible, ¿no? Sí, sería un poco también, exacto. Vale. Sí. Y con vuestra experiencia, a la hora de intentar intervenir con un modelo de efectividad grupal así, ¿dónde os encontráis las principales dificultades o resistencias a la hora de iniciar este tipo de cambios? Bueno, la dificultad muchas veces como punto de partida reside a abrirse a la posibilidad de que no estamos haciendo algo bien, ¿no? O a lo mejor existe esa intuición, pero la dificultad radica en identificar qué es lo que nos está pasando o por qué no nos salen los planes como queremos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay un montón de estructuras invisibles, ¿no? Lo que traías tú ahora, que bueno, que no permiten. Es como si yo tengo las estructuras diseñadas súper bien pensadas y el procedimiento de comunicación es etcétera. Si también cuidamos la parte de personas, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no acaba de cuajar la cosa? Entonces, como primera dificultad te diría que es esta, que suceden muchas cosas dentro de los grupos y de las organizaciones que son invisibles, y el no reconocerlas o no saber siquiera que existen y la influencia que tienen, ¿no? En lo que son los procesos que sí que tenemos diseñados, que sabemos cómo son, etcétera, pues esta es como la primera dificultad, que nos explota un poco la cabeza a la hora de entender. Y luego, así como más a nivel general, sí que es verdad que como metaproceso, ¿no? La comunicación afecta al resto de procesos, también determina cómo son nuestras interacciones, cómo nos sentimos en relación a otras personas, y entonces, pues bueno, también estamos a veces como muy desconectadas, o la falta de escucha a nivel pues interno, o la capacidad de expresarlo, ¿no? Si hablamos ya de comunicación o de conectar con lo que el resto de equipo o de la organización necesita, el no poder escucharlo, porque no tenemos las herramientas, no generamos los espacios, etcétera, pues es otra dificultad, ¿no? que suele estar, un poco en base a nuestra experiencia, suele estar presente como en la mayor parte de casos, ¿no? De que todo con una mejora en la comunicación tiene una modificación a favor, ¿no? De la efectividad. Pero bueno, puede haber un millón de cosas, puede que la comunicación sea magnífica y resulta que tenemos unas estructuras que oprimen un montón, ¿no? Porque son rígidas y nos están exigiendo y nos comunicamos súper bien, pero la propia exigencia de lo que tenemos que sacar adelante o de nuestros resultados, nuestros objetivos, pues es como muy fuerte. O sea, no significa que todo se reduzca a un problema de comunicación, pero en términos generales sí que vemos que muchas veces la comunicación en sí ya es un proceso en el que perdemos como mucha energía y mucha efectividad, pues porque no nos comunicamos del todo bien o no escuchamos, ¿no? lo suficiente.
¿Y dónde verías que podríamos recuperar esa energía? Es decir, ¿dónde están las oportunidades, el potencial como organización? Bueno, desde esa premisa general, pues en procesos de escucha, ¿no? Y cuando hablamos de personas, pues que hablamos siempre de generar espacios de confianza y de seguridad, el poder acoger la diversidad, pues en ese sentido todo lo que sean espacios de escucha es un potencial, ¿no? Tenemos la capacidad de escucharnos y de entendernos y de comprender qué necesidades trae la otra parte, pero también hay otras muchas variables, ¿no? que podemos tener en cuenta, pues por ejemplo el tema de la diversidad. Cuando nos abrimos dentro de una organización a acoger la diversidad, pues esto también es una gran oportunidad, ¿no? El poder aprovechar lo que distintas formas de hacer, de pensar o de conocer están presentes, pues también es una gran oportunidad que no solemos explotar, porque no tenemos esa capacidad, ¿no? A veces para acoger esa diversidad. Y luego también otra parte, ¿no? Si tenemos así en cuenta como la comunicación, tenemos la parte de la diversidad, y luego la otra parte estaría en la gestión que hacemos como del poder, ¿no? O los liderazgos que tenemos dentro de la organización. Y aquí pues entraríamos un poco en lo que tiene que ver con el liderazgo, que si tuviéramos en nuestras organizaciones pues personas que ocupan esos puestos de liderazgo de una manera más consciente, que se abren a lo escucha, a lo que, bueno, a lo que se está demandando, a lo que se necesita y a todo lo que se puede como aprovechar de esa diversidad, pues también sería algo que podemos aprovechar un montón. Claro, esto requiere de una toma de conciencia, ¿no? Y de romper con patrones individuales que tenemos o esquemas, ¿no? Mentales que tenemos las personas y que tampoco son efectivos. Entonces, bueno, al final estos procesos de cambio no deja de ser una transformación que tiene que pasar primero por lo personal para que luego pueda revertir en lo grupal, ¿no? o en el propio contexto organizativo. Y ahí pues la conciencia como camino es como la mejor oportunidad que tenemos, ¿no? Si tuvieses que concluir esta entrevista un poco diciéndonos cómo lo sientes tú todo esto, ¿no? O sea, estos procesos, ¿cómo sientes tú el proceso como facilitadora y muchas veces también como participante, ¿no? de todos estos procesos de transformación? Bueno, yo lo siento como... me conecta con la esperanza, ¿eh? Cuando facilitamos, a veces haces una sesión o un proceso de acompañamiento que no llegas como al resultado o a la expectativa que tú puedas tener como facilitadora o acompañante o que el grupo pueda tener, ¿no? De tu función, pero siempre se mueve algo, ¿no? Entonces, para mí, cuando hacemos un acompañamiento o una sesión, si tengo la certeza de que se han movido cosas o la gente se ha ido haciéndose preguntas o cuestionándose algo que tenga que ver con fuera o con una misma ya es la leche, pues para mí ya empieza, ¿no? Como esa transformación. Entonces, desde ahí pues con la esperanza de que este tipo de acompañamientos cuando se hacen pues ya mueven ese tipo de cosas, ¿no? Y al final pues es, según la pregunta que se mueva, pues esto, que el cambio ya se empieza a iniciar. Pues muchas gracias, Isa, ha sido un placer estar contigo. Igual. Y nos vemos a la próxima. Muy bien, gracias a vosotras.